Muy buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos y bienvenidas a la última cápsula de nuestra asignatura Filosofía de la Educación. Hoy veremos principios importantes de la educación de Makarenko y de Paulo Freire. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Pues es la importancia y de las características de los pensamientos educativos de estos dos grandes pedagogos. Iniciamos con este pensamiento educativo de Makarenko que nos lleva a contextualizar un poquito lo que es la historia de vida y un poquito educativa de Anthony Makarenko. Makarenko se desarrolla en la antigua Rusia y recordemos que en la época revolucionaria, donde su enfoque educativo no es más que el surgimiento de esta parte revolucionaria a una gran necesidad que se tiene de una sociedad que está en vías de transformación, pero que sobre todo se enfoca a esta parte pedagógica, educativa, enfocándose sobre todo en el interés y la necesidad que tiene en ese momento un cambio social y un cambio político. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de la pedagogía de Makarenko? Sus principios son en que se debe desarrollar un principio educativo integral, que el desarrollo de la personalidad también juega un papel muy importante para poder formar a individuos que sean creativos, que sean críticos, pero sobre todo que participen activamente en la sociedad. Para esto, Makarenko tiene su método de enseñanza que parte de una disciplina y que también observa las cualidades que en ese momento el individuo pueda mostrar para el bienestar social. ¿Cuáles serían estos puntos importantes? Pues es el enfoque principalmente a la disciplina, a la responsabilidad, a la puntualidad, al trabajo, en este aspecto, un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo y, como bien mencionaba, rescata estas cualidades que tienen los individuos para poder trabajar mejor. Es un trabajo en equipo, pero sobre todo que deben, que en ese momento las personas que están en esa comunidad, le vamos a llamar un estado de comunitario, necesitados, pues bien, van a tener los mismos beneficios. ¿A dónde nos lleva y hacia dónde nosotros nos dirigimos? Este factor es importante porque menciona la característica de poder trabajar en comunidad, pero sobre todo educativo. Para Makarenko, la comunidad es importante porque bien mencionaba esta parte de trabajar con la fortaleza, con la parte cooperativa, pero sobre todo que los estudiantes y los educadores trabajen en equipo. ¿Cuál es la importancia del trabajo que Makarenko genera para el grupo? Promueve el trabajo en equipo como una herramienta didáctica, como algo que produzca un bienestar integrativo para todas las personas que están trabajando en equipo. Trabajar cooperativamente nos dice también buscando un bienestar armonioso y reforzando esas debilidades y esas oportunidades que pueden tener en ese momento los estudiantes. Makarenko habla de un desarrollo social porque para él y en ese momento de la Rusia se hablaba y se sigue mencionando partiendo de una historia de algo muy social, muy socialista, porque en ese momento, después de las guerras que se estuvieron produciendo, pues muchos se quedaron sin casas, sin espacios educativos. Algunos de los alumnos que llegan a la escuela Gorky,
pues Macarenco los empieza a albergar para que con el tiempo, ya teniendo un oficio, ellos se logren integrar a una vida social. Las críticas que podríamos tener hacia la escuela Macarenco o el legado que él deja es que se habla que en la escuela Gorki no nada más se recuperó a la gente que había sufrido los estragos de una guerra, sino también se cuenta que eh, se dio la oportunidad de poder integrar a, perdón, a aquellos jóvenes eh, que habían sufrido o que habían sufrido de violencia o que ellos eran aquellos que desarrollaban la violencia. Factor importante que nos va a llevar a poder analizar esa disciplina Macarenco desde el punto de vista de cómo una institución pues puede llegar a albergar a los niños que fueron violentados o a los mismos que violentaban a un espacio social. Ahora pasamos a la pedagogía y del pensamiento educativo de Paulo Freire. Paulo Freire, pues sabemos que es brasileño, que dentro de las teorías y los libros que él realiza y deja para poderlas estudiar y poderlas trabajar, pues marca un país con desigualdades, un país con mucha opresión, un país donde se buscaba la educación para poderla tener como una herramienta para un cambio social. La educación como una práctica liberadora. En esta práctica liberadora, Paulo Freire habla mucho de que el Estado social se volvió pasivo. Se habla mucho del paternalismo, donde el gobierno mismo empezó a dejar esta huella muy marcada para que la sociedad se convirtiera o estuviera en el estado de pasividad, y entre menos eh, pedía o entre menos criticaba el trabajo en ese momento, pues era mucho mejor para un gobierno. La pasividad llega cuando dentro de la pedagogía de Paulo Freire, pues cuando no tengo nada que preguntar porque desconozco lo que pueda estar sucediendo. Por ello, Paulo Freire empieza a argumentar y a buscar esa necesidad de poder alfabetizar a una población en donde se necesitaba tener un pensamiento crítico, en donde ya fueran más creativos, en donde se preguntara más de lo que estaba aconteciendo en ese estado o en ese país. Parte de esto, pues es también fomentar la autonomía, fomentar un poquito de la concientización, hablar de la reflexión y la acción crítica sobre la realidad que estaba pasando el país, y que nosotros hablamos de un Brasil de años, pero también podemos poner a nuestro contexto educativo también como un ejemplo del 2024, qué es lo que está sucediendo, o un 2025, el año que sea, para poder hacer esta parte de crítica, pero permitiéndonos un poquito concientizar, pero también transformar a esa sociedad que está en busca de igualdad. En esta parte de la participación del educando, nos lleva a poder fomentar un poquito dentro del aula, nos dice Paulo Freire, el diálogo con el corazón desde la educación. Este intercambio va a promover la participación activa, creando un ambiente donde los educadores no nada más sean los instructores, sino también colaboren a este proceso de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Y dentro de ello, y poder cambiar lo que acabo de mencionar, pues dejar un poquito la educación bancaria. Paulo Freire la critica porque habla de un modelo muy
pasivo del bancarismo, donde a los estudiantes se les llega a utilizar, se les llega a mencionar como estudiantes, como objetos, pero también como aquellas personas que tienen que son como un recipiente vacío, donde no llevan ninguna información y por ende reconocemos esta palabra como las vasijas vacías. Sin embargo, nosotros sabemos que el estudiante llega teniendo muy vagamente posiblemente una noción de cualquier situación que pueda estar sucediendo a su alrededor. Dentro de esta obra de la pedagogía del oprimido, Freire propone un enfoque que debe de empoderar a los oprimidos a través de la educación y que esta pedagogía busca desarrollar la conciencia crítica y promover la acción social. Por ello, el legado o el pensamiento que nos deja Paulo Freire es que el pensamiento sea eh, influido un poquito por, por, por nuestros docentes, por nuestros maestros, pero siempre nos deben de alimentar o nos deben de nutrir de un conocimiento que vaya de acuerdo a la época que también estamos, pero sobre todo que algún conocimiento teórico que nos dejan a través de las lecturas, que dejamos también a través de las lecturas y que al final ustedes puedan argumentar ese proceso de información, pero ya entendiendo de una manera, como bien lo menciona, de una manera en que los estudiantes pues tengan a cargo la conciencia educativa, el enfoque crítico, la parte contemporánea o la etapa en que se esté dando una educación. Una educación que va a transmitir pues la creatividad y la productividad y también la parte de que nuestros estudiantes pues sean proactivos, que sean personas que investiguen, sujetos que investiguen, que se den a la tarea de buscar, de poder indagar y hasta cierto punto hacer un comparativo de la lectura que me dejaron, lo que yo encontré, lo que yo busqué y ahora lo que yo entiendo de ambas lecturas, ¿va? Entonces sí buscamos un pensamiento crítico, pero sobre todo creatividad para, en este caso, para todas las actividades que podemos estar dejando, que nos va a llevar a poder alcanzar el conocimiento que cada uno desee. Con esto, estimados estudiantes, finalizamos la cápsula número 4. Recuerden que en nuestra clase sincrónica, pues vamos resolviendo dudas. Muchísimas gracias por su atención.